Buenas tardes nuevamente a todos. Vamos a continuar con la siguiente conferencia titulada Entre culturas, un curso de verano y las maravillas de la mecánica de órbitas en los nanosatélites, que estará a cargo de Ana Carolina Méndez, quien es de Costa Rica y es estudiante de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica. Te damos la bienvenida, Carolina. Puedes ir encendiendo tu micro y tu cámara, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes de verdad por la invitación y bueno, esta tarde de verdad que es una alegría pues estar aquí con ustedes. Traigo una presentación, entonces pues ahí se las voy a compartir. Vamos a hablar de todo un poco en realidad, diría yo. Eh, Sin embargo, me gustaría saber quiénes nos están acompañando hoy. No sé, tal vez hay unas 3 o 4 personas que se quieren presentar y me dicen de dónde son. Y ya ahorita pues puedo pasar a presentarme yo. Mm, Y bueno, si no, entonces podemos empezar de una vez la presentación. Este, como dijo, pues vengo a presentar el tema de Entre Culturas, un curso de verano y las maravillas de la mecánica de órbitas en los nanosatélites. Quiero primero contarles como de mi experiencia en, en todo, digamos, la preparación y todo eso. Entonces vamos a ver un poco lo que es el contenido, un poco de lo que soy yo, un poco de lo que fue, cómo me doy cuenta de, bueno, mi viaje al Space Camp, que de hecho este Space Camp se ha desarrollado en ediciones pasadas, en años pasados. Cómo me enteré de él, no sé si por ahí ya conocen quizás de qué trata o así. Igual va a haber una sección de preguntas al final, entonces cualquier duda que surja, ahí pues pueden hacerlo. En parte administrativa, lo que ha sido hablar en ese proceso, lo que fue hablar en ese proceso de pues estudiar allá en Rusia. El curso que tuvimos del idioma, creo que eso es algo muy interesante de hablar. Ya sobre el viaje tal cual, lo físico, ¿verdad? Lo que es estar ahí, la experiencia, eh, también los estudios en Rusia, cómo fueron los profesores, un poco la materia, mi experiencia propia, ¿verdad? El estar ahí presente. Y bueno, al final me gustaría dar un poco de lo que pues aprendí en el campamento. Entonces el tema seleccionado de las clases es justamente pues la mecánica de órbitas. Y sin más, pues me presento. Yo soy Carolina Méndez. Soy estudiante de tercer año de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Costa Rica. Esta universidad es una universidad pública del país, eh, y pues de las más grandes, si no es que la más grande del país. Este, Mi interés es en el área aeroespacial, me gustaría pues especializarme más adelante en algo relacionado a esto. Y bueno, algo interesante pues por ahí es que realmente el espacio a mí me empezó a llamar más la atención cuando estuve en adolescencia. Casi siempre las historias que escuchamos es como de que quieren ser astronautas o pilotos desde que eran niños. Y pues bueno, para mí la experiencia ha sido un poco distinta porque cuando ya entro en la etapa del colegio y empiezo a ver un poco más de física y demás, pues me doy cuenta de que pues esta es mi parte favorita de las materias, la ciencia, la tecnología. ¿Quién más soy yo? Bueno, soy amante de los idiomas, me encanta aprender idiomas. De hecho, además del español y del inglés, que fue necesario para el campamento,
Hablo italiano y bueno, podría decir de que ahí estoy aprendiendo un poco de ruso, pero todavía no es oficial, entonces no lo cuento del todo. Me encanta el deporte. Cuando era niña solía hacer gimnasia, de hecho por eso es como esta figurita por acá. Y lo practiqué por muchos años, fue algo que me encantó y desde entonces he tratado como de no parar en el ejercicio y también la música. Toco la guitarra y bueno, he tenido atracción hacia Rusia desde hace muchos años, diría que inclusive desde pequeña, por muchas razones, que al final no tienen realmente que ver con el área aeroespacial, pero sí es algo muy importante, entonces todo eso tiene también una connotación emocional para mí. Y bueno, creo que algo interesante de saber es que, bueno, me gusta mucho Guerra de las Galaxias, Star Wars, y bueno, eh, bueno, la foto que está acá, el edificio que está atrás de mí, es el edificio de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica. Entonces, bueno, ¿cómo me enteré del campamento? En este campamento, bueno, fue muy crucial las redes sociales, porque fue como un día que después de haber terminado un examen de la universidad, regresé a mi casa y literal me puse a scrollear en el Instagram. Yo creo que esta es la gran importancia de revisar a quienes tenemos en nuestras redes sociales y a quienes seguimos y por qué los seguimos. Este, porque entonces, bueno, me puse a ver stories y como que una muchacha había compartido un, una publicación de alguien más. Entonces, bueno, yo ahí un poco media curiosa, me metí a ver qué era. Y entonces ya veo que en el perfil esta muchacha tiene pues fotos en el Burán de la universidad y que explicaba un poco de cómo había sido su experiencia en el Space Camp, de hecho. Y yo dije, bueno, qué cool todo esto, qué chiva. Bueno, ahí es una palabra que se me disculpan. Qué cool, está muy interesante todo esto, pero eh, ¿qué será, verdad? Entonces ya empiezo como a investigar un poco más de profundidad, como que ella decía, bueno, esta es la página, esta es la universidad, entonces en efecto yo fui y revisé si esto era cierto, porque creo que uno de mis mayores miedos es como que sea algo falso, ¿no? Que, que de repente sea inclusive una estafa o lo que sea, entonces, bueno, yo para asegurarme ya vi que era una página oficial, que era la de Alar, de hecho. Ya entonces reviso un poco más la página de la universidad, me doy cuenta que inclusive es la misma universidad que una chica de acá de Costa Rica fue y se graduó, tuvo su carrera y todo allá. Entonces, pues más emoción, ¿verdad? Y bueno, ya empiezo a ver como que hay programas de verano para julio, creo que era más o menos. Y bueno, la cuestión es que entonces ya veo yo que está la fecha de inscripción para este Space Camp y justamente decía como que había cerrado justo el lunes antes. Era sábado y había cerrado el lunes anterior. Y yo, qué mal. Pero bueno, de todas formas, en ese momento no tenía pensado así como que participar ni nada por el estilo. Y bueno, entonces como que seguí bajando en la página de Alar y decía como prórroga hasta el domingo, no me acuerdo qué fecha era, y era el día siguiente, entonces, bueno, ahí por dicha pude pues conversarlo con mis papás, que ellos me apoyaran y que pues pudiera yo mandar los requerimientos para poder aplicar para el Space Camp que, bueno, dentro de los requerimientos había que hacer una carta, que creo que ahí puedo meter un poco el emocionalismo, porque, bueno, yo muchas veces ya hice cartas que al final no había enviado y esta fue la primera carta que envié para algo de esta magnitud. Entonces fue algo como muy bonito, como un paso adelante, quizás en un sueño. Y bueno, ya
por lo de la prórroga yo sentí que era algo providencial de alguna manera. Y, y bueno, ya a los días me entra un mensaje de la reclutadora Natalia y me dice como, ¿será que la puedo llamar? Me gustaría hacerle una entrevista. Soy de parte de ALAR, de la Space Camp. Y, o sea, cuando yo veo estos mensajes, a mí no me entra más que nervios y digo yo, wow, esto es en serio, tal vez pueda ser posible. Eh, Muchas cosas, muchos sentimientos se apoderaron de mí en ese momento y bueno, ya entonces tuve la entrevista. Me preguntó un poco de cómo, qué imaginaba yo, de qué carrera era, qué hacía en mi carrera, por qué me gustaba el ámbito espacial, por qué me gustaría ir al campamento. Entonces, bueno, ahí fui respondiendo y ya al final entonces me indicó que íbamos a tener ciertos pasos a seguir administrativos, que Alarde inclusive iba a estar a la par de nosotros, ¿verdad? Para, para todo el proceso que tuviera que ver como con visado y todo eso. Ya yo también resolví algunas dudas que de repente tenía, y pues en eso eh, seguimos. Eh, pues pasó a lo administrativo. Entonces, bueno, hablar fue un buen facilitador para mí en especial, la verdad, para muchos procesos administrativos como el de la visa. Yo no estoy muy segura si hubiera sido tan sencillo si no hubiera tenido a la par, porque, bueno, a veces uno tiene como el miedo, ¿verdad? De no solo hacer las cosas mal, sino, por ejemplo, llenar el formato mal y que no funcione y que hay que llenarlo con un tiempo determinado y, y bueno, tantas cosas que quizás uno solito de repente es un poco estresante. Y también, bueno, otras cuestiones, ¿verdad? Que pagos, fechas límites también están muy al dedillo, como dicen. Y también, por ejemplo, te ayudan con el seguro médico. Entonces, bueno, ahí Natalia, que fue la que me ayudó a conseguir el seguro médico, que aunque, bueno, según entiendo, ella está en México. Como yo estoy en Costa Rica, entonces ya ella me ayudó como a que también ese seguro médico funcionara para mi país. Y bueno, de repente ahorita también eso es como un gran alivio porque, bueno, ponerse a escoger como qué lugar, qué empresa, cuánto dinero, algo que sirva acá, a todo el viaje hasta Rusia, ¿verdad? Eh, pues eso también fue bastante aligerante en el proceso. Eh, bueno, también dentro de las cosas que nos dio hablar fue el curso del idioma ruso, que fue un curso básico que yo siento que en realidad nos ayudó un montón. Pues ya yo había llevado como ciertas cosillas en Duolingo. Hacía un año atrás había estado aprendiendo ruso con Duolingo, pero bueno, como ustedes sabrán, no es la mejor plataforma para aprender per se un idioma oficialmente. Y ya pues este curso viene como un poco a reforzar lo que ya he aprendido, porque de repente Duolingo puede ayudarte a aprenderte las letras y una que otra palabra, pero ya un poco más formación de oraciones, es como quizás lo que uno aprende en el primer bloque, ¿verdad? Y como los saludos, qué es formal, qué es informal, cómo referirse a una persona adulta, a los compañeros y demás. Y yo creo que, bueno, este curso fue muy enriquecedor por eso. De hecho, en el viaje intenté, pues, utilizar lo más que pude, lo que había aprendido en el curso. Entonces, de ahí intenté como, pues, aplicar, ¿verdad? Cuando iba a entrar a algún lugar, pues saludar de una manera formal o si iba a ver algún compañero, saludarlo también. Este,
No fue difícil, la verdad. Me hace ver que hay un panorama un poco distinto de lo que uno está acostumbrado a ver del ruso, que inclusive solo porque tiene un alfabeto diferente, ¿verdad? Ya va a ser difícil. Claro, lo que más me confunde quizás todavía es la diferencia de las letras que son iguales, pero bueno, ahí poco a poco, pues se fue el curso, fue un curso intensivo de un mes y pues sí, fue muy, muy interesante también que de repente estaba tal vez en una habitación de hotel, bueno, ya me pasó cuando venía de regreso, que había una chica que yo pensé que solo hablaba el ruso y ya yo, como yo había llegado primero a la habitación, era una habitación compartida, eh, yo pues saludé de normal, ¿verdad? Здравствуйте. Y ya ella como que empezó a hacer sus cosas y al rato se volvió y empezó a hablarme un montón de cosas en ruso y que de repente ya yo no supe cómo contestarle, ¿verdad? Entonces, al menos uno puede defenderse en algunas cosas, tal vez no en todas, pero igual es muy, muy útil a, a la final. Entonces, y de hecho, bueno, esa historia termina graciosa porque al final la chica resulta que hablaba italiano también, entonces pudimos comunicarnos por ese lado y yo creo que ahí es a donde nace la enseñanza como de uno no desperdicia nunca el tiempo cuando aprende un idioma porque no sabe cuándo, cuándo va a utilizar ese idioma que pues aprendió. Entonces, yo creo que definitivamente el ruso en algún momento pues va a ser útil para, no solo para viajar a Rusia, sino en otras ocasiones también. La ruta que pues yo tomé, como soy de Costa Rica, entonces salí desde San José, bueno, desde el aeropuerto Juan Santa María. Este, entonces, bueno, acá hay como una pequeña resumen de lo que hice. Pasé por Panamá, fue la primera escala que hice. Después, la segunda escala que hice fue en Estambul. Ahí era una escala un poco larga, o bueno, yo la hice un poco más larga. Entonces, pues salí a conocer un poco. eh, y bueno, a mí me gusta decir eso, como pasó de estar entre mezquitas a templos ortodoxos. Y bueno, ya llegué el 23 de agosto, que era el primer día que tenía el permiso de la visa para entrar. Por la tarde entré. Y bueno, de hecho ese día aproveché, entré a Moscú, aproveché para ir a conocer por aquí y por allá, caminar un poco, conocer, ¿verdad? Lo que es ese país que tanto había estado esperando y yo creo que, o sea, desde que yo tomé el primer avión de San José a Panamá, a mí ya casi que me estaban saliendo las lágrimas de lo increíble de lo que estaba haciendo. Y de verdad que fue una experiencia pues vacilona. Era también la primera vez que yo salía sola del país, sin mi familia y sin como alguien ahí a la par, porque bueno, de hecho todo este recorrido hasta el sábado casi que me vi con mis compañeros de, de curso, lo hice sola completamente. La visita a los lugares, casi todos los hice sola. Y bueno, fue curioso porque en realidad la parte más complicada era la de tomarme fotos, aunque bueno, siempre había un alma piadosa que de alguna manera pues le ayudaba a uno con algunas fotos. Y pues la mayoría eran casi que selfies también, entonces también por ahí, todo bien. Esto fue de esos 3 días casi que estuve allá. Bueno, esta primera foto es de uno de los techos de una de las estaciones del metro en Moscú. Eh, bueno, acá hay, bueno, las más representativas, siento yo, es el Kremlin y la Catedral de San Basilio. Estas dos que ahí estuve visitando, también la Plaza Roja, ¿verdad? Ese, que está pues ahí mismo. Hubo un día que, bueno, decidí ya en la tarde como que no tenía más planes realmente y pues me fui para eh, el Museo de la Cosmonáutica, si más no me equivoco, que está como
hacia el norte, quiero decir, de Moscú. Y bueno, fue toda una experiencia porque fue la primera vez que viajé en el metro y bueno, con un idioma diferente, tratando de jugármela con el poco ruso, ¿verdad? Fue bastante interesante. Yo no digo feo, porque la verdad no fue feo, más bien fue vacilón y fue gracioso porque, bueno, uno se siente como un poco tonto, ¿no? Después de que uno está pues en su país y puede utilizar sus tarjetas, eh, puede hablar su propio idioma y todo el mundo le entiende. Es como un choque cultural bastante grande. Y bueno, acá es en el de la aviación y la aeronáutica, creo que se llamaba, que al frente de hecho tiene este cohete que es un Vostok. Y bueno, este museo y este cohete están al final de esta plaza, que de hecho está en estas otras dos fotos. Y esa plaza, bueno, acá hay una foto donde se ve como el fondo de esta misma. Y es una plaza hermosa, súper larga. Para mí fue de los lugares más bonitos de Moscú. No, no recorrí tanto a Moscú, pero fue uno de mis lugares favoritos, además de que estaba haciendo un atardecer increíble. Acá en Costa Rica, bueno, el atardecer casi siempre llega a las 6 de la tarde, o sea, ya a las 6 de la tarde casi siempre está muy oscuro. Y allá a las 6 de la tarde eran como, no sé, las 4 de la tarde acá, entonces fue algo muy diferente. Yo decía, pero el día me está rindiendo muchísimo. Y pues sí, bueno, ahí esta fue un pequeño templo que encontré por ahí de camino un día que salí a caminar y también curioso fue que a cada rato habían como parquecitos y lugares para sentarse, eso me pareció súper lindo. Después, los estudios en la Universidad de Samara, bueno, esta fue mi generación, en esta foto que está aquí al centro y que estamos como varias personas, acá también estamos frente al Burán, el famoso Burán que yo había visto en la foto de la chica, y acá también frente pues a la universidad, este, aquí hay otras fotos en donde, bueno, por ejemplo, ahí yo estaba trabajando con un pequeño satélite que nos dieron que para armar, ya venían como todas las piezas electrónicas, entonces, bueno, es básicamente esta parte como de tocar, sentir, ¿verdad? Armar, tal vez un poco más dinámico que solo las clases de teoría, que de hecho, bueno, aquí arriba está uno de los profesores, dándonos una de las clases ahí, de hecho es de la clase que quizás quiero retomar un poco para enseñarles a ustedes en esta tarde. Y bueno, fue la verdad muy interesante y muy, me llenó mucho que fuera como esta parte, ¿verdad? De entre la teoría y la práctica que nos llevaran a ver las cosas que aunque quizás no del todo podíamos programar todo, porque bueno, probablemente uno que no sabe lo echaría a perder, sí nos daban como cierta libertad ahí de poder escoger algunos parámetros, ¿verdad? De repente tuvimos uno que era un giroscopio, no, un sensor de movimiento, entonces cuando usted lo movía en la pantalla aparecían pues las ondas, entonces eso fue muy interesante ver cómo variaba, donde usted pues le daba la vuelta al satélite y demás, ¿verdad? Que eso de hecho lo vamos a ver que es importante para lo que voy a explicar. Y bueno, acá hay más fotos como de eso. El fin de semana salimos a pasear por ahí, fuimos a Tuliati, eh, que bueno, la primera foto que está acá, con el pincito azul, fue en el castillo de Garibaldi, fue interesante, creo que nunca había visto semejante arquitectura así en la vida. También nos llevaron a un campo donde tienen como una colección de objetos militares, carros, helicópteros, eh, había un submarino también, no pude adjuntar la foto, pero fue muy, muy, muy chiva, la verdad, muy interesante, muy cool. Y este,
Al final ya nos llevaron como a ver un lugar donde se veía el Volga. Ahorita no recuerdo muy bien el nombre de este lugar, eh, pero fue muy bonito porque lo logramos en el momento más de atardecer, como de donde se está ocultando el sol y demás. Entonces fue muy bonito. Y bueno, además, dentro de la misma universidad también habían otros museos que nos enseñaron y que fueron muy interesantes de ver. Pues nos cuentan la historia, ¿verdad? Contada desde la perspectiva de la universidad y yo creo que eso es muy enriquecedor de lo que uno está acostumbrado acá. Bueno, interesante también que allá hay una costarricense actualmente también y la conocí, la logré conocer. Eso fue mucha alegría para mí porque quizás ya llevaba varios días fuera de la casa y pues encontrarse con un compatriota de repente es pues mucha alegría. Es ella, se llama Celeste y me llevó a comer blinis, estaban muy ricos. Y bueno, esta es una de las voluntarias del campamento, que de hecho también es latina, es brasileña. Y todo esto para decir que, bueno, al final hicimos un proyecto que se llamaba, era sobre Nano Satellite Formation Flight for Ionospheric Research. Entonces, lo que hacía básicamente eran tres unidades de nanosatélites tipo CubeSat. La masa era de 3,67 kilogramos. Y lo que hacen es, bueno, eran dos, ¿verdad? De 3 unidades CubeSats y se lanzaban al espacio y tenían que hacer una cierta formación de vuelo para poder recibir una señal de GPS eh, y pues mandarla a la Tierra, compararla para diferentes usos que se le puede dar después. Al final ya entonces pues tuvimos como una mini graduación. Aquí estamos con el director de la universidad, con el profesor, de hecho, de la fotografía pasada, que fue muy amable y muy buena gente, muy pura vida, como diríamos aquí en Costa Rica. Y, y bueno, esos fueron mis compañeros del proyecto. También fueron muy linda gente y fue, bueno, bonito trabajar con ellos. Y bueno, ya aquí estábamos, ya estaba regresándome. De hecho, volví un poco engripada, entonces ahí por eso la foto. Y estaba volviendo en Fiestas Patrias también, entonces por ahí la foto con el tucán, muy famoso, pues acá en Costa Rica. Y bueno, este, vamos a pasar así rapidito a la parte de hablar de las maravillas de la mecánica de las órbitas de los nanosatélites. Y bueno, yo creo que es muy importante saber para qué sirve esto de las órbitas, de la mecánica de órbitas. Y es que, bueno, eso se utiliza, por ejemplo, para calcular diferentes movimientos de los cuerpos celestes, como el Sol, la Luna, los planetas. eh, y también para saber cómo podemos lanzar un satélite, ¿verdad? Y que de repente no vaya a chocar con otro satélite ya existente o que la órbita se pueda corregir de una mejor manera, y así. Y bueno, ¿por qué escogí este tema? Porque siento que es un tema fácil, sencillo de explicar, y además, el, la, la manera en que se puede explicar es tan sencilla que no sé por qué en realidad no se explica como en general. Si uno no se mete como en ese ámbito aeroespacial, siento que no es algo que uno sepa per se. Entonces, estaba pensando que, bueno, puedo comenzar a hablarles de los sistemas de coordenadas, ¿verdad? Yo creo que algo de las primeras cosas que uno no visualiza es que uno no solo tiene que tomar en consideración los ejes de la Tierra, sino que también el satélite propiamente, pues tiene ejes, ¿verdad? Entonces, bueno, acá podemos ver que está el eje Z, bueno, el X, el Y y el Z, ¿verdad? Y pues que el nanosatélite también tiene el eje X, el Y y el Z. Ahí me disculpan porque tuve que hacer esta imagen un poco con stickers, entonces no encontré tal cual una imagen de un CubeSat,
pero, y tuve que ponerle como un cubo encima del satélite que ya existía. Pero bueno, esa es la representación que logré hacer. Y para calcular estas órbitas tenemos también que tener en cuenta, pues por supuesto, las fuerzas que se ejercen sobre el objeto. Y bueno, acá tenemos varias. En realidad, yo creo que uno usualmente solo piensa, por ejemplo, en la gravedad de la Tierra, que sí, es muy importante y es una de las principales, pero existen otras. Y algo que ustedes dicen que, por ejemplo, la fuerza de la presión de la luz del sol, por ejemplo, ¿verdad? Que viene de acá. Está la fuerza de arrastre, que de hecho contrapone a la velocidad, ¿verdad? Está la de la luna, la fuerza de la luna, que ejerce la luna sobre el objeto, y la fuerza del sol, por supuesto. Entonces, bueno, ahí estamos en el dibujo. Y considerar, bueno, varias cosas, dos cosas diría yo. Leyes, que bueno, acá tenemos la de Newton, ¿verdad? Esta, ahí me disculpan también porque, bueno, si son más matemáticos, se darán cuenta que no está en forma vectorial. Me disculpo porque no sabía cómo ponerle las flechitas, pero debería estar en forma vectorial, que sería fuerza es igual a masa por aceleración. Después la ecuación para la magnitud de la fuerza causada por la gravedad, que es un poco más larga, entonces no la puse, pero igual podrían buscarla en internet, que ahí les va a salir. Y las leyes de movimiento de Kepler, que bueno, a mí en mi caso me las enseñaron desde el colegio y esto lo que nos quiere decir es que, bueno, por ejemplo, si E es igual a cero, entonces es circular. Si E está entre cero y uno es elíptica, es un poco más ovaladita. Que si E es igual a uno es una parábola y que si es mayor a uno es una hipérbola. Entonces, esto lo vamos a ir aplicando para las diferentes ocasiones que tengamos de los satélites y conforme lo queramos usar. Entonces, hay que tener en consideración asumir unas condiciones iniciales, ¿verdad? Por ejemplo, que tenemos un centro de gravedad fijo, que no hay otras fuerzas actuando sobre el objeto y que la masa del satélite es mucho menor que la masa de la Tierra para poder utilizar esto que les voy a enseñar. Entonces, dentro de la primera ley de Kepler, tenemos el movimiento de la astronave y en la tercera tenemos el movimiento planetario. Entonces, así rápidamente les enseño las fórmulas que realmente nos las dieron en clase. Aquí, si ustedes después pueden ver el dibujo que está a la izquierda y analizar lo que está en las fórmulas, pues se darán cuenta que corresponde. Acá tenemos la ecuación canónica de la elíptica y por supuesto, ¿verdad? Que si está entre cero y uno va a tener una órbita elíptica. Tenemos el periodo en el que se va a mover el satélite y la velocidad con que se va a mover. Y también, ¿verdad? El movimiento planetario, que pues es diferente y por tanto tiene periodos distintos. Entonces, vamos a hablar de también una órbita circular, ¿verdad? Que tiene una velocidad diferente y que para poder sacar el satélite desde la Tierra al espacio, como dijimos, hay una fuerza gravitatoria que ejerce sobre el objeto hacia abajo, ¿verdad? Que atrae el objeto hacia la Tierra. Tenemos que contrarrestar con una velocidad hacia el lado contrario, ¿verdad? Tenemos contraponer ambas situaciones para poder salir de la Tierra. Y para poder obtener esa velocidad que necesitamos para salir de la Tierra, pues se utiliza esta ecuación, que de hecho deviene de la ecuación de arriba, ¿verdad? De la órbita circular. Lo vacilón de esto es que, bueno, y quizás por lo que más me interesa explicar este tema es que, bueno, uno se imagina una órbita por lo general y, bueno, sí, orbita, ajá, ¿y eso qué? Eh, Muchas veces necesitamos corregir órbitas, necesitamos em,
tener una órbita diferente porque, no sé, viene otro satélite o ya la órbita que tenemos no nos sirve, eh, o bueno, solamente necesitamos un periodo diferente al que tenemos actualmente. Entonces, por ejemplo, podemos pasar de una órbita circular a una órbita elíptica o de repente también desde el inicio, ¿verdad? Tenemos el satélite que queremos primero mandarlo a una órbita circular y después que empiece una órbita un poco más ovalada. De hecho, es algo como lo que hicimos en nuestro proyecto, que por cierto se me olvidó decirles cómo se llamaba. El proyecto se llamaba Practia, que es como gemelos, o sí, me parece que esa es como la traducción. El nombre estaba en ruso, entonces, la misión, bueno, como eran dos satélites, entonces al final habíamos puesto que uno fuera circular y el otro tomara un poco más de periodo en llegar al mismo punto que pues está el primer satélite, ¿verdad? Entonces, de repente, en el lanzamiento que se hace del cohete, tenemos pues digamos, esta primera órbita que va a ser circular, pero el otro satélite necesita, por ejemplo, un burn, que es que se llama, ¿verdad? Encienden los motores un momento para cambiar con la velocidad a una órbita elíptica. Entonces, básicamente es lo que nos explican estas velocidades. Y bueno, ¿qué pasa si queremos nada más cambiar de una órbita circular, que es así, a una órbita circular un poco más grande? Bueno, eso también se puede hacer y de hecho creo que le llaman two burns entre órbitas circulares. Entonces es encender el motor dos veces para poder poner en el primero en la órbita original, digamos, en la primera órbita, y un segundo burn para lograr llegar a la segunda órbita que se necesite, también circular, ¿verdad? Y para eso necesitamos pues una velocidad uno y una velocidad 2. Entonces, bueno, ahí tenemos pues las condiciones. Y bueno, antes de terminar, sí quería enseñarles un programa que de hecho, bueno, yo había conocido antes de ir al programa, pero que es interesante, se llama GMAT, no sé si ya lo conocen, pero en caso de que no, es interesante, acá está el nombre GMAT, pueden ponerlo en Google como GMAT NASA y lo pueden descargar. Esto fue uno de los programas que utilizamos en el, en el campamento y de hecho, bueno, acá si ven con lo que tiene de default, este, ahí ustedes pueden jugar con este programa y ver las diferentes órbitas que pueden realizar. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí, bueno, ya aquí está abierto todo el programa, ¿verdad? Pero pueden irse a default satellite, entonces acá le cambian distintos elementos, ¿verdad? Lo que vale en X, lo que vale en Z, si lo quieren cartesiano, creo que nosotros lo utilizamos en kepleriano modificado, pero ahí ustedes pueden jugar y ver para qué funciona cada cosa. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí ustedes pueden agrandar y ahí pueden ver, ¿verdad? Que acá está pues la órbita, ¿verdad? Y vamos a ver. Ujú. Podemos variar, por ejemplo, escribir 15.000. Ahí, ok, aplicar, ok. Y le vamos a dar correr, ¿verdad? Eso es como una aplicación de un poco programación. Y ya vemos que pues la órbita cambió, ¿verdad? Ya vemos que la roja va como un poco más para allá. De hecho, acá va el satélite, no sé si lo pueden ver. Y lo gracioso de eso es que pueden poner cuantos satélites ustedes quieran. Entonces, es un programa muy interactivo, útil, yo siento que es sencillo. Y pues sí, es algo que tal vez va ahí para complementar la presentación de ahora, de este momento. Les propongo para que puedan investigar un poco más también sobre mecánica de órbitas. Y pues muchas gracias, Pasiva.
Y bueno, este es el momento si tienen alguna duda sobre el viaje, sobre la experiencia o inclusive sobre la materia que acabo de explicar, pues con mucho gusto. Y si no, entonces muchas gracias de verdad. Muchas gracias, Carolina. Como tú dices, damos ese espacio para preguntas y respuestas. Se pueden animar a lo mejor a hacer comentarios o alguna pregunta que le tengan a Carolina. Yo, de mi parte, me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo más espectacular que te pareció durante todo este viaje? Wow. Yo creo que eso es algo un poco complicado de elegir. La verdad es que sí, si lo pueden ver por mi cara, es algo que fue una experiencia inolvidable en todo sentido. Este, pero yo creo que mi parte favorita, mi parte favorita fue pues encontrar allá gente amable, gente que me recibiera, que de algún modo pudiera ayudarme, que entendiera que uno también es extranjero. eh, Y fue bonito, como al revés de lo que la gente suele creer, ¿verdad? La gente allá es muy fría y como muy indiferente. Pues yo llegué a encontrar una gente que pues sí me recibió con una sonrisa y amables. Y también creo que, bueno, mi lugar favorito, como les dije, fue allá en Moscú, en el Parque de la Cosmonáutica. Es una plaza súper grande. Y yo creo que es como por todo el sentimiento de, wow, ya estoy aquí, cumplí una meta más. Mm, ujú, claro, se nota mucho tu emoción y pues también lo apasionante que debe haber sido esta experiencia. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Ahí, por ejemplo, tenemos un mensaje de parte de Jorge que nos dice gracias y saludos a Carolina, muy interesante YouTube el programa GMA que justo nos has estado mostrando. A mí también me pareció súper interesante, nunca lo había visto. Eh, y pues a lo mejor alguien más se anima por ahí a dejar un comentario, alguna pregunta. Sin miedo de que yo no muerdo. Bueno, si ese no es el caso, pues nuevamente agradecerte, Carolina. Muchas gracias. Estuvo súper chévere. Eh, y eso sería todo. Muchísimas gracias. Y A ustedes, de verdad, ¿no? por invitarme y tenerme en cuenta. Gracias. Y a todos los demás les pedimos que no se desconecten porque pronto tendremos dos conferencias más sobre la cultura rusa e iniciaremos pronto. Así que los esperamos.